Frente a Camisea se encuentra la comunidad nativa de Xivancoreni, con población machiguenga. El último fin de semana realizaron una feria de yuca, tubérculo propio de la Amazonía de nuestro país y de Megantoni. Nancy Miqueas, natural de Xivancoreni, nos contó las variedades de yuca que tienen. Este tipo de yuca es yuca blanca y yuca como que la capa es moradito, pero esta es una yuca morada, ¿no? Ajá, sí, o sea, la capita nomás es morado, pero en sí la yuca es blanca, el producto es blanco. Blanco, amarillo. Con este nutritivo producto se prepara el conocido masato, bebida alcohólica de la selva peruana, que se prepara de la siguiente manera, como explicó la señora Delina Silva. Mi mamá me enseña a hacer masato con camote y con maíz. Ajá. Eso nomás me ha enseñado mi mamá, y también hace, ¿cómo se llama? Yuca, y prepara con maíz, también se mezcla y fermenta rápido. Hace 3 días ya está fermentadito ya. Antiguamente se fermentaba con la saliva humana, masticando trozos de yuca para acelerar la fermentación del masato. Ahora ya no es así. Antiguamente las señoras o las que preparaban masato lo hacían a base de que ellos lo masticaban. Lo masticaban y ahora que han civilizado y empezaron a utilizar tecnologías que ya están actuales. Sí. El subjefe de Xivancoreni, Hilber Italiano, dijo que es la primera vez que se realiza una feria de yuca en su comunidad con la participación de aproximadamente 20 familias y están felices por la acogida de la población. Claro, yo creo que sí, podemos ahí aprovechar nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros salir adelante, vender. Bueno, yo no creo que todo es yuca, también tenemos lo que es embrión de plátano y todo eso, ¿no? Quizás más adelante podrían venir seguidamente para que puedan nosotros incentivarnos, para no olvidar nuestra cultura. El subjefe no descarta una feria de plátano y plantas medicinales en las próximas semanas. Carlos León, jefe de Relaciones Públicas. Cámara y edición, Jesús Ochoa.